Bienvenidos a esta miniserie donde os intento convencer para que aprendáis un nuevo hobby, concretamente aprender a tejer, ya sea a crochet o a 2 agujas. Para el vídeo de hoy voy a intentar haceros el primer capítulo de esta miniserie donde vais a aprender a tejer a 2 agujas. Yo sé que puede resultar un poco complicado y sobre todo a nivel coordinación, que era lo que me pasaba a mí porque no conseguía coordinar las 2 manos para sacar los puntos. Entonces pues hoy os traigo cuál es el mejor proyecto para aprender y sobre todo para ir cogiéndole el truquillo, porque lo que necesitamos para aprender las cosas es como tener una fórmula que podamos repetir continuamente, o por lo menos a mí siempre me sirve eso, tener algo que sea igual, que no tenga yo que pensar y que lo único que haga es que mi cerebro como que se vaya haciendo un poco al mecanismo, ¿no? A la técnica que tengo que usar. Así que para eso os traigo el mejor proyecto que podéis hacer, que os lo enseño porque, aunque yo he hecho varios, estoy haciendo actualmente una nueva y me encanta, ¿vale? Hay que plancharla, hay que hacerle el blocking, hay que hacerle muchas cosas, pero bueno, podéis ver que nuestro proyecto perfecto es hacer una bufanda. Pero no una bufanda cualquiera, vamos a tejer una con el ovillo Batik Fusion Brillo de Lanas Caricia en el número 104. La razón por la que he querido seleccionar este tipo de proyecto para empezar esta miniserie es porque al final hacer una bufanda tiene solo un único sentido, ¿no? Que es el intentar hacerlo lo más largo posible. Entonces por eso pensaba que era la mejor forma de practicar el mismo punto. Y ya sí tenemos que entrar un poco en lo que viene siendo la teoría para que os quede un poquito claro cómo funciona lo que es tejer a 2 agujas. Antes de empezar, quiero deciros que normalmente lo que se suele usar más común para tejer es el punto del derecho y el punto del revés, ¿vale? La bufanda, en este caso yo la he hecho en punto jersey, que quiere decir que por un lado vais a ver que tiene el punto jersey, que son las V's que veis ahí marcaditas, y por la parte trasera vais a ver el punto del derecho, y para conseguir ese efecto pues hay que mezclar estos dos puntos que os he mencionado. No obstante, si estáis iniciando en lo que es tejer, mi recomendación es que aprendáis a manejar el punto del derecho, porque una vez sepáis, vuestras manos estén acostumbradas a hacer ese punto, ya el siguiente se vuelve un poquito más fácil. Así que ahora que estoy con mi bufandita, os digo que vamos a comenzar el primer capítulo de esta miniserie donde vais a aprender a tejer vuestra propia bufanda y quién sabe si en unos meses o en un futuro un poquito más lejano aprendáis a hacer otro tipo de prendas. Así que vamos. Os presento el punto bobo, también conocido como el punto del derecho. Y para mí es uno de los más bonitos que hay, no solo porque fue el primer punto que aprendí a tejer, sino también porque si os fijáis un poquito de cerca, pareciera que el punto del derecho fuesen olas de mar. Y a mí es que eso me encanta. Además que estoy tejiendo, como podéis ver, la parte de arriba de un vestidito de bebé y siento que el punto bobo es el mejor punto para tejer ropa para bebé. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que ese es un poquito más complicado, como mencionaba anteriormente, pero este es el famoso punto jersey, que se hace mezclando el punto bobo, o sea, punto del derecho, con el punto jersey, es decir, el punto del revés. Y como podéis ver, el punto del revés se representa con una V. En el punto bobo vemos lo que son las olitas de mar o los guiones, y aquí vemos las Vs. Si le doy la vuelta a mi proyecto, veis que por aquí se ve el punto bobo y por el otro lado el punto jersey. Y eso yo creo que es lo que más me gusta de hacer este tipo de prendas con el punto jersey. Pues ya que tenemos un poco la teoría clara, vamos a coger el hilo que tengáis por casa, la lana que tengáis por casa. Yo para haceros una muestra voy a seleccionar esta de Katia Merino Classic. Y ahora quería pararme a explicaros por qué las etiquetas son tan importantes. Y es que viene el color, el tintado, también nos viene el tipo de ganchillo o aguja que hay que seleccionar, como lo señalo en el vídeo, cuántos ovillos necesitamos para hacer un chal,
En general viene la información más importante, también los gramos, los metros, por eso siempre siento que hay que hacer una muestra y guardar las etiquetas. Vamos a continuar con las agujas. Para aprender os recomiendo que compréis o de 5 milímetros o de 7, las agujas que veáis más grandes y sobre todo de la marca Katia porque son las mejores. Y ahora sí, en este paquetito vamos a necesitar la agujita que viene dentro para poder sellar las agujas al cable. Es muy importante, así que vamos a ir pasito a paso. Vamos a poner la aguja sobrepuesta en nuestro cable y vamos a introducir la aguja hasta el fondo si podéis. Y ahora vais a empezar a enroscar hasta que haga como un clic, para mí un poquito silencioso, pero bueno, os vais a dar cuenta de que está totalmente enroscado y ya entonces podréis sacar la agujita y cuando intentéis desenroscarla no va a haber forma. Pues ya que tenemos nuestro material, vamos a empezar con el primer punto, que como podéis ver tenemos que hacer como una lazada y montar un punto muy basiquito que es como un nudo, ¿vale? En el vídeo podéis ver más o menos cómo se hace, pero no obstante tenéis también otro tipo de vídeo por si esto os resulta un poco complicado, que lo dudo. Lo ponemos en nuestra aguja y como podéis ver, por un lado tiene que quedar la hebra larga y por el otro la hebra corta. Y ahora, para montar puntos, pues viene la parte más complicada, que es hacer esto que estáis viendo en pantalla, que ahora lo explico más detalladamente, para ir montando los puntitos. Entonces, voy a esperar que monte el primero y os explico. La hebra larga debe pasar por los dos deditos, es decir, por el meñique y el anular. Luego lo tenemos que pasar por el dedo pulgar y por último enroscarlo en el dedo corazón. Y entonces la aguja debe pasar primero por la hebra más cercana a nosotros y luego por la más lejana. Repetimos. Mi recomendación aquí es que practiquéis mucho, montar muchos puntos, dedicaros como unos 15 minutos a hacer puntos, a deshacerlos, hasta que os queden muy bien. Y tienen que estar bastante pegaditos. Vamos por la segunda parte donde tenemos que empezar a tejer del derecho. Y súper importante, el primer punto no se teje. Eso quiere decir que vamos a introducir la aguja desde nosotros hacia atrás, ¿vale? Y la vamos a pasar únicamente hacia la aguja que tenemos en nuestra mano derecha, ¿vale? Como veis en el vídeo, la pasamos, empujamos un poquito para que salga con más facilidad, pero la pasamos. Y ahora sí, el resto de puntos los tejemos, hacemos el mismo movimiento y lo único que tenemos que hacer en este caso es coger la hebra de nuestra mano derecha, que ahí es donde debemos tener la hebra larga. En este caso no he montado muchos puntos porque lo que quiero es que veáis un poco cómo funciona y ya después sigo yo con mi proyecto real. Importante, el último punto sí se teje, solo afecta al primero cuando vamos a empezar la vuelta. Siempre que terminemos una pasada o una vuelta, como lo queráis llamar, tenemos que girar nuestro proyecto. Y ahora sí, vamos a empezar con los puntos del revés, que el primer punto no se teje, pero a partir ya del segundo, la hebra larga tiene que estar por delante de la aguja. Aquí lo he hecho un poquito rápido porque luego con mi bufanda real empecé a hacerlo un poquito más lento para que lo veáis. Pero yo lo único que quería con esta lana era que entendieseis un poco cómo montar los puntos y cómo era la fórmula, ¿no? Que es una vuelta se hace de puntos del derecho y la otra de puntos del revés. Así que ahora aquí tenemos la bufanda real y tenemos que fijarnos muy bien que nuestro proyecto nos enseña el punto bobo. Y aquí en mi super patroncito así cutrón os dejo un poco qué tenemos que hacer. En este caso, tenemos que montar puntos del revés. El primero no se teje y ahora hay que pasar la hebra por delante de nuestra aguja y meter la aguja por delante, no hacia atrás. Sé que es un poco tedioso, sé que al principio se nos puede hacer un mundo, pero os prometo que con agujas grandes y lana grande, al final, con la práctica, se consigue. A partir de aquí, yo creo que ya me voy a callar porque lo que quiero es más que observéis el movimiento. Lo he intentado hacer lo más lentito posible que he podido, porque si lo hacía rápido al final no se entendía muy bien. Pero creo que, ya os digo que con un poquito de práctica se consigue.
Ahora aquí se voy a hablar porque quiero que observéis, aquí lo hago muchísimo más lento y más cerquita, cómo introduzco la aguja y saco la hebra, ¿vale? Como podéis ver, estoy girando un poco el proyecto para que veáis que la aguja tiene que salir en forma de cruz. Ahora os voy a grabar un poquito desde otra perspectiva porque creo que también viene bien. Esto ya no es vídeo así tutorial, es más bien para que veáis cómo se introduce la aguja, cómo se pone un poco la hebra, más bien porque tuvierais otro plano para que vieseis también cómo se hace el punto del revés. No obstante, esta parte es más por agregar. Y chicas, ya sí, giramos nuestro proyecto y tenemos que fijarnos muy bien en qué parte del proyecto estamos. Si estamos viendo Vs, eso quiere decir que estamos haciendo el punto jersey, por tanto nos tenemos que ir a nuestra chuletita y ver que si tenemos punto jersey, eso quiere decir que tenemos que tejer el punto del derecho. Así que vamos a empezar. Como podéis ver, aquí voy un poquito más rápido para que veáis un poco el movimiento de las manos, tal y cual, cómo se va haciendo. Pero es muy importante que introduzcáis la aguja desde nosotras hacia atrás, que forméis una X hacia atrás y lo más importante que la hebra vaya siempre por detrás de la aguja que tenemos en nuestra mano izquierda. Muy, muy importante. Este es, como mencionaba anteriormente, el punto más facilito de hacer, pero el punto jersey también se vuelve muy fácil una vez que le habéis cogido práctica. De hecho, a día de hoy, de tanto practicar el punto jersey, me resulta a veces incluso más rápido que el punto del derecho. Una vez más, aquí tenéis otra perspectiva, otro plano diferente para que veáis cómo se coge un poquito la hebra larga y cómo se va tejiendo el punto del derecho. Pero una vez más, este vídeo es otro plano y no es tanto como para seguir el tutorial porque solo quería que vierais otra perspectiva. Finalizamos y nos preguntamos que qué hacemos si nos equivocamos. Pues muy sencillo, con mucho, mucho cuidado, retiramos la aguja sin tirar mucho de nuestro proyecto para que no se salgan los puntos. Y lo único que hacemos es que con la hebra larga vamos a ir tirando, ¿vale? Yo voy a empezar rápido, pero cuando lleguemos al final vamos a ir lentito para que no se nos vengan más puntitos. Entonces vamos tirando, tirando, tirando y ya cuando lleguemos al final, tenemos que ver que el último punto sea el que se quede con la hebra, como veis en pantalla. Mirad, quito el último punto y aquí ese no se quita porque ese es el que tiene la hebra. Entonces ahora vamos a introducir el resto de puntos con mucho, mucho cuidado, ¿vale? Y vamos a meterlos todos y a volver a tejer sin ningún tipo de problema. Y ya así llegamos al final del primer capítulo de esta miniserie donde hemos aprendido lo más básico para iniciaros en el punto. Espero que os haya gustado muchísimo y que mi explicación haya sido clara y sobre todo visualmente entendible. De verdad que con solo saber hacer estos dos puntos podéis tejer muchísimas más cositas y por supuesto esta miniserie no ha hecho más que empezar. Así que nada, me despido enseñando mi bufandita y animándoos a seguirme para no perderos el próximo capítulo. ¡Chao!